y amén. Mateo capítulo 5, vamos a leer juntos desde el verso 38 al verso 48. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él por 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, los que os maldicen oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermoso párrafo que es parte de este Sermón del Monte y que continúa con lo que hemos compartido semana a semana. Y quiero introducir la enseñanza de este día haciendo referencia a que los creyentes, cada vez que nos acercamos más a Jesús, cada vez que estamos más cerca de nuestro Señor, nos vamos dando cuenta que lo que el Señor nos está diciendo y nos está mandando desafía nuestras más profundas inclinaciones y convicciones. Porque el cristianismo, lo que el Señor plantea, es claramente contracultural, desafía lo que nosotros de manera natural sentimos. Porque estamos en una condición caída y por eso nuestro propio corazón, las primeras señales que lanzan frente a las situaciones de la vida, generalmente no están en línea con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Sin embargo, hermanos, como hijos de Dios, es inevitable la transformación de nuestro corazón en la medida que día a día estamos más cerca de Él. Como dice, y cito la Escritura en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso, este sermón es un sermón del Señor de cara a los que estaban ahí en ese día, que era mucha gente que le escuchó, pero particularmente, y usted lo nota al principio del sermón, Él se dirigió a sus discípulos. Él le estaba hablando a sus discípulos y Él estaba invitando a un nivel más alto de justicia. Porque la justicia humana tiene un nivel, todos los seres humanos luchan por autojustificarse. Las personas en la calle, si tú les preguntas si son malas, ellos te van a decir, no soy malo. Yo no mato a nadie, no he robado a nadie, yo trato de hacer lo bueno, sí, de repente me equivoco, dicen algunos, ¿no? A lo más asumen un grado de equivocación. Pero la autojusticia es algo muy común en los seres humanos. Sin embargo, el Señor está hablando justamente con esto, incluso el nivel de justicia que los religiosos de esa época, los que se sentían y se mostraban como los más justos en una comunidad religiosa, como eran los fariseos y los escribas, se mostraron. Ahora, ¿por qué es más alto el nivel de justicia que el Señor pide? ¿Por qué Él dice que es un nivel más alto en sus palabras? Es que porque esto claramente va en contra de lo que a nosotros nos sale por naturaleza. Por eso el nivel de justicia que Dios está pidiendo va a ser más alto, porque va a ir en contra de lo que generalmente nos sale a hacer. Por eso, y quiero que usted lo tenga muy claro en su corazón, vivir el Evangelio, el cristianismo bíblico, no es posible si tú y yo no estamos cerca de Dios y de su palabra y de Cristo nuestro Señor morando y habitando y viviendo en nuestro corazón. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque nuestro corazón, para ejemplificarlo, es como un gran bloque de hielo, duro, frío, muy frío.
Y ese bloque produce cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y ese bloque no cambia de un día para otro. Ese bloque se va derritiendo día a día en la medida que está más cerca del calor de la gracia del Señor, nuestro Señor. Por eso nuestro corazón debe ser transformado poco a poco. Es aquí en este sermón entonces donde Él está expresando su voluntad. Y esto es posible porque Él es Dios. Porque Él puede generar una transformación en el corazón de los hombres. Los hombres no podemos cambiar en esta profundidad si no es obra de Dios. Los hombres podremos cambiar de algunas conductas, sí, todos nosotros. Alguno puede dejar de fumar sin Dios, sí. Alguno puede cambiar ciertos comportamientos familiares sin Dios, sí. Pero cambiar en lo más profundo de su corazón, en las inclinaciones de su corazón, no. Solo Dios lo puede hacer. Por eso el Sermón del Monte está apuntando hacia un nivel mucho más grande. ¿Y quién es el que habla? No es cualquier persona el que lo dice. No es un gran pensador, no es un filósofo de la época. Es el Señor. El mismo Señor que nos está pidiendo es aquel que también vivió como nosotros e hizo lo que a nosotros nos está pidiendo. Es ese mismo Señor que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que dice Filipenses 2, ¿cierto? Ese mismo Señor que cuando Él estuvo aquí tenía en sus manos la autoridad y de enviar 12 legiones de ángeles y derrotar a cualquiera que estuviera enfrente de Él. Ese mismo Dios que en Getsemaní tenía esa autoridad, pero no la usó. En ese lugar, Él tomó las decisiones de ir a aquella cruz. Se dejó ser torturado, pero Él tenía la autoridad de salir de ahí. Él tenía el poder de doblegar a cualquiera que estuviera al frente. Él tenía tal poder que Él podía hablarle, como lo hizo en un minuto, hablarle a los soldados romanos y que ellos cayeran de espaldas frente a su solo nombre. Ese Dios que tenía toda esa capacidad no la usó. Por eso cuando hablamos de lo que el Señor está pidiendo, el Señor mismo nos está mostrando que incluso Él, que tenía todo ese poder y autoridad, hizo algo que va totalmente en contra de lo que nosotros sentimos. Es el mismo Señor que cayó cuando los líderes lo humillaron, cuando los romanos lo crucificaron. Y estando en aquella cruz, siendo ridiculizado por los hombres, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso este mensaje va mucho más allá que solo el mensaje de un religioso. Aquí es Dios mismo obrando de acuerdo a su propia palabra, quien nos dice hoy día cómo hemos de vivir en este mundo. Y esa vida solo es posible cuando Cristo obra en nuestros corazones. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, hermanos, para esto, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué toda esta introducción? Porque de repente pudiéramos pensar que estas palabras las está diciendo el pastor Arturo. Estas palabras no las dice un hombre común y corriente, las dice el Señor de los cielos. El mismo Señor que tenía todo el poder de cambiar las circunstancias cuando estuvo aquí, pero Él no lo hizo. Él se humilló. Él tenía todo el poder de enviar a ángeles y votar toda la oposición, y no lo hizo. Él cayó, Él fue humilde. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer como hijos del Señor. Por eso el mensaje de hoy se llama derritiendo nuestros derechos. Lo que está haciendo aquí en este mensaje, en esta parte del sermón, es calando muy profundo en la idea que nosotros tenemos sobre nuestros derechos. Mateo 8:38, que leímos al principio, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. O sea, eso es común. La gente dice, o sea, es justa una retribución al daño. Los tribunales están llenos
de demandas y temas que tienen que ser resueltos de esta manera. Si alguien hizo un daño por 1,000, por lo menos tiene que pagarle los 1,000. Si alguien hizo un daño por 10,000, por lo menos tiene que pagar los 10,000. Porque se está intentando aplicar lo que nosotros entendemos como justicia. Pero el Señor viene y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Esto es inmediatamente un golpe directo a la idea que nosotros tenemos de derechos. Y por eso el cristianismo es un derretimiento completo de la idea de los derechos, porque delante de nuestro dueño y Señor no hay derechos. Él es el dueño de nuestras vidas. Y aunque en nuestra humanidad y en nuestra independencia caída, la búsqueda de gobernarnos es todos los días, Dios con su palabra nos está diciendo, hey hijo mío, ven, yo soy tu dueño. Yo te estoy diciendo cómo hemos de vivir. Cómo es de vivir para glorificar mi nombre, pero al mismo tiempo para cosechar sobre tu vida tremenda bendición. Lo primero entonces que quiero que puedas ver, que nuestro maravilloso Señor no pide nada que Él no haya hecho. Nuestro Dios no nos está pidiendo algo sentado ahí arriba en el cielo y por secretaría nos hace llegar un documento que nos diga hágalo. Nuestro mismo Señor es el que estuvo aquí en la tierra y hizo esto y más. Mucho más que lo que nosotros siquiera imaginamos, porque Él era Dios y se encarnó como ser humano. Por otro lado, hermanos, le dice esto a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Por qué se lo dice a sus discípulos? Para que estas palabras fueran significativas para ellos. Como hoy día debiesen ser significativas para nosotros en este día. Porque no son cualquier palabra, son las palabras del Señor. Son palabras que cada uno de sus discípulos debiese atesorar. Cada uno de ustedes en esta mañana debiese atesorar como para sí y pensar como que esto es la verdad y creerlo así para poder vivirlo. Porque si usted no lo cree, jamás lo va a vivir. Y vamos a vivir o va a poder vivir solamente una idea de cristianismo. Va a parecer cristiano, usted va a poder creer que es cristiano. Pero el cristianismo nace de una profunda convicción de que la palabra de Dios es verdadera. Y todo lo que ahí dice, no algunas cosas, no lo que nos conviene, no lo que nos gusta. Porque dice la Escritura que en estos últimos tiempos se amontonarían muchos buscando a predicadores que les digan lo que quieren oír. Pero Dios nos tiene que decir mucho más que lo que nosotros queremos oír. El Señor nos quiere decir cuál es su voluntad, la voluntad de nuestro Señor. Lo que el Señor entonces en ese minuto, en ese sermón, viene a corregir es algo que hemos visto todas estas semanas, la mala interpretación de la ley. ¿Recuerdan cómo ellos malinterpretaban la ley? Ellos estaban solamente en la letra de la ley, no en el espíritu de la ley. Lo que aquí está diciendo es que lo que se lucha normalmente es que la justicia sea desarrollada. Lo que recibe uno deba recibirlo el otro. Esa idea aquí el Señor viene a romperla. Viene a taladrar esa idea. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ir a un límite mucho más allá de que nosotros naturalmente pensamos. Todos tenemos, hermanos, una tendencia pecaminosa a vengarnos. Lo reconozca o no en este minuto. Cuando a usted le dan 1, usted le quiere dar 1 y 2. Si a alguien se le cruza en el auto, no solamente usted quiere cruzar una vez en el auto, sino que además que después que se le cruzó, además se le pone adelante. Porque la idea de venganza es parte de la naturaleza humana, caída. Los seres humanos caídos no solamente ni siquiera nos conformamos con la justicia equivalente, sino que queremos más. Eso es lo que el Señor viene a regular. Por eso, hermanos, cuando la Escritura dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, lo que ahí se estaba regulando no era la justicia por alguien ofendido, sino era evitar que se vengara la gente. La ley que está ahí, ojo por ojo, diente por diente, fue hecha no para que las personas fueran justamente retribuidas cuando los ofendían. No fue para eso. La gente piensa eso. Eso fue dado para frenar la idea de venganza, porque la gente no solo se quería cobrar lo que le hicieron, ellos querían ir más allá. Y le dijeron, no, el límite de cobro va a ser lo mismo que te hicieron. ¿Se entiende, mi familia? Por lo tanto, de hecho, en el Antiguo Testamento se muestra claramente esa tendencia de hacer más, de pedir más justicia.
No sé si usted recuerda el hecho de que cuando Caín mató a Abel, el Señor lo condenó. Lo condenó, que iba a ser vagante por todas partes. Incluso, por pura gracia, dijo, cualquiera que te mate, 7 veces va a ser castigado. 7 veces. O sea, Dios más encima tuvo misericordia de él. Pero qué tremendo, porque en Génesis 4, versos 23-24, aparece la historia de Lamec, que es un descendiente de él. Dice que Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. O sea, si a mí me hieren, yo lo voy a matar. Y a un joven por mi golpe. Si me golpea a un joven, yo lo mato. O sea, no es golpe por golpe. No, si me hieres, te mato. Si me golpeas, te mato. Esa tendencia, hermanos, si nosotros condenamos a Lamec hoy día, nos estamos condenando nosotros. Porque esa es una tendencia en todos nosotros. El que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros y después nos aquieta el corazón es otra cosa. Pero la tendencia en nuestro corazón es la venganza. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí. Y dice ahí la Escritura que Lamec estaba pidiendo más de lo que incluso era justo en equivalencia. Por eso el Señor viene a tratar. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que a cualquiera que te pida, dale. A cualquiera que te golpee en una mejilla, ponle la otra. El Señor está yendo a un límite que va en contra de lo natural en nosotros. Fíjese que la Escritura está citando lo que Éxodo 21, 24 al 25 decía. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso está en Éxodo. Eso era lo justo, para que nadie exagerara en la venganza, nadie cobrara más. Levítico 24, 19 al 20. Y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Fíjense, eso es justo, eso es justo, justo. Mas Dios quiere algo diferente. Por eso Él decía, pero yo os digo. Es interesante, porque la mente humana dice cosas, piensa cosas, hablamos cosas, pero el Señor dice, pero yo digo. Todos nosotros tenemos ideas de cómo vivir, de cómo relacionarnos frente a circunstancias difíciles, pero el Señor tiene algo que decirnos al respecto. Y esta mañana es para que lo consideremos. El espíritu de la ley viene en sus palabras cuando dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y ahí saltan preguntas. Pero ¿y qué pasa, pastor, si esta persona aquí? ¿Y qué pasa, pastor, si esta persona acá? ¿Y qué pasa, pastor, en esta circunstancia? Es por este problema de justicia que tenemos por dentro. Porque hay un corazón nuestro duro, como hielo, que debe ser enternecido por la gracia del Señor, por conocer a Cristo, por acercarnos a Él. Y aquí se tratan 4 derechos. El derecho a la dignidad personal. A cualquiera que te golpee en la derecha, póngale a la izquierda. Eso es la integridad física, ¿no? Lo que nosotros llamamos integridad física, que no nos golpeen, que no nos humillen, que no nos abofeteen, que no seamos pasados a llevar. Fíjense que en estas semanas en nuestra ciudad esto se vivió. Los cristianos que estaban en el centro protestando a favor del bus fueron agredidos físicamente por quienes se oponían. Lo justo en el ojo por ojo, ¿qué hubiese sido? Patada por patada, combo por combo, escupitajo por escupitajo, ¿no? Eso hubiera sido si aplicamos la ley justa. Si lo llevamos a un tribunal, el tribunal debiese dictar sentencia justamente de esa manera. Patada por patada, insulto por insulto, escupo por escupo, combo por combo. Mas el Señor dice, si te golpean en una cara, en una mejilla, pon la otra. Va totalmente en contra de nuestra naturaleza. ¿O me equivoco, hermanos? Por eso el Señor nos está diciendo, y lo dice aquí, que callemos, que nos humillemos, pero esto no es una autocontención, ¿no?
una autocontención, sino que solamente esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Porque podríamos ser muy buenos religiosos incluso en esto. Pero el Señor va a obrar y tiene derecho, porque Él es el Señor, de obrar en nuestros corazones. Por eso la palabra en esta mañana está golpeando nuestros corazones. Está golpeando, está como un taladro golpeando en el corazón de sus hijos. Para que reflexionemos lo que pensamos que es justo. Para que entendamos cuáles son nuestros derechos, si es que hay alguno. Mas en este tipo de derechos no los tenemos. Por eso el segundo derecho es a la justicia personal. Aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermanos, en ese tiempo, por las circunstancias de vida, se consideraba como algo básico, humanitario, que una persona tuviera algo con que cubrirse. Por eso, en Éxodo 22, 26 al 27 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque era lo mínimo, nadie podía estar sin una capa para pasar la noche. Era algo de la cultura, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando Él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Lo que el Señor estaba planteando es esta idea. Si alguien te pide la capa, ve y dásela, aunque te quedes sin nada para cubrirte. Esa es la idea que el Señor está planteando. Sin embargo, en estas áreas nosotros tenemos tantas prioridades, tanto que calculamos cuando somos solicitados con algo, cuando se nos pide algo, generalmente nos aparece el contador auditor que llevamos por dentro. Y empezamos a sacar cuentas. Tercero, el derecho a la libertad personal. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Los soldados de una tierra ocupada tenían el derecho en ese tiempo de pedirle a una persona del pueblo ocupado que le llevara sus instrumentos, por ejemplo, de guerra, durante 1 milla. Recuerde, que le pidieron a un hombre llevar la cruz de Cristo cuando iba en el Vía Crucis, y él tuvo que decir que sí, porque eso era la ley, y él tenía que hacerlo. Eso es lo que los soldados le pedían. ¿Se imaginan a un soldado romano pidiéndole a un judío que le lleven todas las cosas, caminando con él 1 milla, y él ahí? Quizás la conversación no sería muy amplia, ¿no? No creo que el soldado le estuviera preguntando: ¿y cómo está tu familia? Cuéntame un poco, ¿te puedo ayudar en algo? No. El soldado estaba en todo su derecho de usar la fuerza de un hombre por 1 milla. Y el Señor dice ahí: a cualquiera que te pida 1 milla, dale 2. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué cree usted que pasaría por la mente de un soldado romano si un judío le dijera, después de 1 milla de haber utilizado a esta persona, él le diga: ¿sabes qué? ¿Me dejarías llevarte la otra milla? ¿Me dejarías llevártela otra vez? ¿Qué cree usted que sería la respuesta de ese soldado? ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué? Yo les aseguro que esa 2ª milla ya tendría temas de conversación. Esa 2ª milla ya no irían callados. En esa 2ª milla habría oportunidad de predicar el Evangelio. Por eso el Señor rompe nuestras ideas egoístas, limitadas, y que pelean y luchan por la idea de derechos. Tengo mis derechos, tengo mis derechos. Porque los seres humanos hablan de derechos. La idea de derechos humanos, muchas de esas cosas nacen de la imagen de Dios, de la Biblia. Pero frente a Dios no hay derechos. Él es el Señor. Cuarto, el derecho a la propiedad personal. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Generalmente nos aferramos a puño cerrado con las cosas. Nos aferramos a las cosas, a las propiedades que tenemos, nuestro espacio. Algunos pueden ser generosos en un ámbito, pero así en otros. No, yo puedo darte una ofrenda, pero a mi casa no vienes. No, yo puedo abrir mi casa, pero no tengo nada que darte. Son cosas muy distintas, pero todas están hablando de nuestro corazón. Y el Señor dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Si ustedes se dan cuenta, hermanos, esto es una manera radical de pensamiento, radical, que el Señor está diciéndoselo a sus discípulos, que fíjense que al mismo tiempo era la única manera en ese contexto de que las personas que no creen en Cristo fuesen sorprendidas. Porque a nadie le sorprende que una persona ame al que otro le ama. A nadie le sorprende que tú saludes al que te saluda. A nadie le impacta porque hasta los peores seres humanos aman sus familias. Lo que sorprende justamente es lo que Cristo hizo, que siendo Señor de toda la creación, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que sorprende a un mundo es la vida diferente de sus hijos, los hijos del Señor. Por eso las palabras de Jesús nos obligan a reconocer lo que significa tomar nuestra cruz y seguirlo. Lo que aquí el Señor nos está desafiando es que comprendamos profundamente lo que es ser cristiano. Lo que realmente es ser cristiano es tomar la cruz y seguirle. Por eso Él dijo, el que no toma la cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es lo que el Señor nos está llamando en este día. Si tomo mi cruz y le sigo, significa renunciar a mis derechos en pro de los derechos que tiene Dios, porque Él es el Señor y creador de todas las cosas. Hermanos, yo sé cuánto lucha su mente como la mía. Yo sé cuánto nuestro corazón se revela a esto como se revela el mío. Mas no podemos dejar de decir que no te perteneces. Que hay un Dios que es dueño tuyo desde tu cabello hasta la punta de tus pies. Y aquel Dios pagó por ti en aquella cruz. Porque te ama, porque al mismo tiempo de hacerte su propiedad, te da todo lo que Él tiene en su corazón para darte. Partiendo por Cristo mismo. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por otra parte, este pasaje nos obliga a aceptar el hecho de que la venganza no nos pertenece, hermanos. No te pertenecen ni a ti ni a mí los derechos, ni nos pertenece la venganza. Porque algunas personas pudieran llegar a pensar que la venganza nos pertenece. No, el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. No tienes ni los derechos ni el derecho de venganza. No os venguéis a vosotros mismos, Romanos 12, 19 al 21. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué pasa? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por lo tanto, hermanos, debemos aceptar en este día que no tenemos el derecho nunca de tomar venganza. Cada vez que alguien te ofende, por ejemplo a nivel matrimonial, a nivel familiar, secular, lo que sea, usted no tiene el derecho a la venganza. Nunca. ¿Lo estamos viendo, amados? ¿Quién lo dice? El Señor. Porque Él es el que sabe administrar realmente justicia, no nosotros. ¿Por qué? ¿De qué nos está librando? De nuestro propio corazón. Miren la gracia de Dios. ¿De qué nos está librando Él? De nosotros hacernos culpables de tomar algo que no debíamos tomar. De cobrarnos de una manera que no debíamos hacerla y nos hacemos culpables nosotros. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Él es el que juzga. En lugar de vengarnos nosotros mismos, debemos hacer el bien a alguien que nos hace el mal y así amontonar brasas de fuego sobre su cabeza. Y un tercer tema muy importante aquí, hermanos, es que este pasaje nos está obligando, hermanos, a ser humillados para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Porque cuando Cristo toca así nuestro corazón y nosotros vivimos de esta manera, el que va a llevarse la gloria y el que va a ser reconocido es Dios. Porque un hombre que era peleador, una mujer que era peleadora, cuando cede sus derechos y se humilla y pone la otra mejilla, el único que puede ser responsable de aquel cambio es Dios.
Lo estamos viendo. Muchas personas cambian por conveniencia, pero es cosa que apretemos un poco más la manilla, la clavija esta, y se va a cortar. Mas cuando el corazón ha sido transformado, esa vida da lo que Cristo da. Y es posible incluso ir a la muerte por el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, ser exaltados por Dios es algo que nosotros debemos desear. No la autoglorificación. No estoy diciendo, hermanos, que haga las cosas para usted ser reconocido por el mundo. No, sino que usted sea humillado para que el Señor que obra en su corazón sea exaltado. Y querer eso es algo bueno, hermanos. Anhelar la gloria de Dios y que el Señor sea exaltado en nuestra humillación es algo bueno. Es algo hermoso que los creyentes deben buscar. Primera de Pedro 5, del verso 5 al 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y eso Dios lo hace. Cuando nos humillamos, cuando somos humildes, cuando no tomamos la justicia en nuestras manos. Es cosa de tiempo para que el Señor haga justicia. ¿Cómo podemos humillarnos bajo la mano de Dios entonces, hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Mateo 20, del verso 25 al 28. Jesús, llamándolos, dijo: sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está nuestra meta. Personas que se humillan y personas que sirven, como nuestro Señor. ¿Quiere ser exaltado por Dios? Humíllese. Ceda los derechos físicos, los derechos de propiedad, los derechos a no ser humillados y vapuleados. Esos derechos que compartíamos hace unos minutos son los derechos que tenemos que renunciar, porque son los derechos por los cuales peleamos todos los días, hermanos. Lo reconozca o no lo reconozca en este día, son los derechos por los cuales peleamos y luchamos todos los días. Desde la mañana, desde que el primero que usa el baño, a veces aparece la lucha de los derechos. Que quién se mete a la ducha primero, hermano. Lo estamos viendo. Que quién prende la tetera. Yo ayer lo hice, hazlo tú ahora. Creemos que el mal de nuestro pecado es pequeño. La malicia en nuestro corazón es muy grande y el Señor está haciendo una obra gigantesca en nuestra vida. Y esa obra es posible cuando estamos pegados a Él, donde el calor de la gracia de Dios toca nuestro corazón. Por eso, después de esta explicación de los derechos, el Señor viene y dice algo tremendo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron ellos, los judíos, que se podía amar a su prójimo y aborrecer al enemigo? Eso es otro error de interpretación. En el Antiguo Testamento, en Mateo 19, 18, dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor siempre dijo que amáramos a nuestro prójimo, pero en ninguna parte del Antiguo Testamento el Señor mandó a odiar a los enemigos. ¿Eso de dónde salió? Un invento de los maestros de la ley. Justicia que ellos inventaron para poder ser odiosos con los gentiles. Y todavía esas ideas existen. Ellos son especiales y odian a los gentiles, en algunos casos. Por eso, la segunda frase, aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra en la Escritura. Pero ellos estaban obligándose a sí mismos a odiar a sus enemigos. Segundo, hermanos, aquí surge una pregunta interesante. ¿Quiénes son nuestros enemigos? A veces nosotros pensamos que nuestros enemigos son personas con las que no nos llevamos muy bien. O alguno pensará por ahí, personas que no me gustan mucho. No, ni siquiera eso. Esos son tus prójimos, no tus enemigos. Tus enemigos son personas que van a intentar
quitarte tus derechos por los cuales luchas, humillándote, abusando de ti, hablando mal de ti, porque eres creyente. Esos son tus enemigos, no tus hermanos en Cristo, no los creyentes. Ellos son tu prójimo también. Tus enemigos son aquellos que van a ir en contra de ti de muchas maneras, como ya está comenzando a suceder en nuestro país, porque tú eres hija del Señor, hijo del Señor. Esos son tus enemigos. Ahora, el Señor dice que a aquellos hay que amarlos. Si hoy te cuesta amar a tus propios hermanos en Cristo, ¿cuán difícil será para tu corazón amar a tus enemigos realmente? Por eso el Señor está orando en nuestro corazón. Necesitamos ser transformados. Por eso, para poder vivir el Evangelio, el Señor vuelve y nos vuelve una y otra vez a los primeros versículos del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando sois por mi causa perseguidos y por mi causa vituperados, serán felices. El Señor nos vuelve ahí al principio, porque no podrán vivir la justicia que el Señor pide, ni yo viviré esa justicia, si no estoy a los pies de la cruz de Cristo, humillado y agradecido por la obra completa del Salvador, por nuestro Señor. Por eso, hermanos, en la práctica no hay derechos. Si pudiéramos hablar de un derecho, ¿sabe cuál es el derecho que la Biblia habla? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted quiere saber cuál es su derecho hoy, por gracia, es llamarse hijo del Altísimo, hijo del Dios viviente, hijo del Señor. Y ese es el más grande de los derechos que una persona sobre el cosmos pueda tener, porque no hay derecho más precioso y que haya costado más que llamarse hijo de Dios. Porque si usted cree que es interesante pelear por derechos, como quién va primero en un semáforo, como quién compra algo o no, como quién merece algún grado de respeto, no, eso no tiene comparación con el costo de ser llamado hijo de Dios. Ese es el derecho más grande que usted puede haber recibido. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Y en eso los creyentes deben gozarse. Por eso el verso 45 de Mateo que leíamos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que aquí nos está diciendo la palabra del Señor, no es que usted va a llegar a ser hijo de Dios si vive así. Lo que hay que interpretarlo bien, porque solamente son hijos de Dios los que han creído por medio de la fe. Mas el Señor nos está diciendo que serán claramente identificados en este mundo aquellos que viven de esta manera. Nadie va a poder decir este no es cristiano cuando viva como el Señor dice que debemos vivir. ¿Por qué? Porque esto va totalmente en contra de lo que la gente hace. ¿Por qué en la historia los creyentes fueron reconocidos? Porque cuando eran perseguidos cantaban al Señor. Cuando eran golpeados bendecían. Cuando eran crucificados ellos y mandados a los leones con sus hijos, ellos daban gracias por la oportunidad de estar en los cielos. Eso cambió el mundo. Porque el evangelio real, bíblico, cambia el mundo y cambia nuestros corazones. Por eso, hermanos, si usted ha de seguir luchando por algo, luche contra su propio sentido de justicia. No por hacerse justo delante de los demás, sino luche contra ese pecaminoso sentido de autojusticia que nos aleja de ser realmente identificados en este mundo como hijos del Señor. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso hoy celebramos Santa Cena. ¿Qué celebramos aquí? Que Él pagó por nuestros pecados y que la única justicia real que hemos recibido es la que Él compró con su sangre en aquella cruz. ¿Lo estamos viendo, amados preciosos del Señor? Yo anhelo en mi corazón que esta palabra del Señor entre profundo en su corazón para que seas llamado, como dice aquí, hijo de Dios. Seas identificado como un hijo del Dios viviente. ¿Por qué motivo? Porque Él lo decía, porque cualquiera hace lo que los demás hacen. Cualquiera ama a los que le aman. Y lo dice ahí el texto con mucha claridad. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿Queremos aplausos? ¿Qué queremos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por eso el Señor dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso el Señor está apuntando. No solamente a esta vida religiosa externa que podamos tratar de demostrar de que tenemos un buen comportamiento moralista. Lo que el Señor está apuntando es un cambio mucho más profundo en nuestro corazón y que se va a demostrar cuando somos probados en nuestros derechos. Ahí los creyentes se muestran con claridad. Porque cuando estamos aquí, en el culto, todos cantando corito, todos alabando al Señor, si pareciera que estamos en el cielo, hermano. Si aquí pareciera que estamos en el cielo, así que nadie peca, todos adoran. Pero cuando somos exigidos nuestros derechos, ahí es donde aparece el cristiano. Ahí es. Cuando recibimos una orden, una instrucción y tenemos que obedecer. Cuando somos no considerados, cuando somos humillados, cuando se nos menosprecia, ahí es donde aparece el cristiano. Porque ahí aparece Cristo. Porque no aparece la forma natural nuestra. Ahí aparece lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Ahí se muestra. ¿Lo estamos viendo, amados? Tercero, debemos obedecer este mandamiento y amar a nuestros enemigos, porque al hacerlo así, vivimos de manera consistente con nuestro destino glorioso. Por eso el verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe lo que nosotros vamos a mostrar aquí? Que estamos viviendo como se vive en el cielo. Estamos mostrando algo aquí que es parte de la naturaleza divina, que es como viviremos en ese lugar, donde ya no habrá injusticias, donde nuestro corazón será apacible, donde nuestro corazón será totalmente distinto al que tenemos hoy día. Eso es lo que estamos mostrando a este mundo. Y el mensaje, hermanos, para este tiempo, y quiero recordar lo que dije aproximadamente hace un año atrás, y que quizás en ese minuto tenía menos sentido que el que puede ir tomando este día. Hace un año atrás les dije, iglesia, prepárese, iglesia, porque la persecución viene. Hoy, con este tema de la lucha de ideologías, estamos partiendo con un poquitito más de velocidad. ¿Y qué va a necesitar el creyente en este tiempo? Esto, con mayor fuerza. Porque cuando te maldigan, bendecirás. Cuando te bofeteen en una cara, en una mejilla, pondrás la otra. Cuando te quieran pedir algo, lo darás. Porque Cristo está en ti. ¿Estamos viendo, mi familia? Todos estos mandamientos, hermanos, y quiero ir concluyendo, todos estos mandamientos y esta idea de justicia que hemos visto desde los ejemplos de las últimas 2 semanas, están mostrando lo que es el carácter del creyente cuando Cristo ha obrado. Y ese carácter se perfecciona día a día, de gloria en gloria, como mirando un espejo, mirando a Cristo. Por eso los creyentes que pasan tiempo con el Señor, por eso aquellos creyentes que oran, por eso aquellos creyentes que leen las Escrituras, ellos tienen la oportunidad de que ese corazón de hielo se derrita y brote Cristo mismo. Aquellos creyentes que no están cerca del Señor, aquellos creyentes que están lejos de esa gracia, que no están frente a la cruz todo el tiempo, su corazón permanece así duro, frío. Y por eso cuando son exigidos sus derechos, se nota con claridad que el carácter no ha cambiado. Porque son las mismas respuestas, son los mismos comportamientos. Solamente el comportamiento cambia con claridad cuando el corazón ha sido cambiado, cuando el corazón ha sido afectado. La invitación mía, hermanos, es pegarse al Señor. Péguese al Señor. Búsquele con todo su corazón, porque ese Señor es el que transforma las vidas. No es venir a la iglesia lo que cambia las vidas. No, el que cambia las vidas es Cristo. Aunque venimos a la iglesia porque el Señor lo dice. Obedecemos sus mandamientos porque el Señor lo dice. Y en esa obediencia nuestro corazón está siendo tratado una y otra vez.
Queridos hermanos, por el poder del Espíritu Santo, la palabra del Señor en este día, yo le ruego a Dios que entre en sus corazones como en el mío. Yo lo necesito mucho también, porque mi corazón de autojusticia aparece. Y si tenemos una pelea entonces, hoy día es contra eso, contra nuestro propio corazón. ¿Cuántos lo reconocen así? Hay una lucha muy fuerte, ¿no? Hay una lucha por derechos. Hay una lucha por decir, no es justo lo que está pasando. No es justo lo que me hiciste. Si usted no tiene derecho. Y el Señor renunció a todos sus derechos para que usted tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Le damos una